del mercado internacional, de la logística empresarial, de algo que vamos a tocar en los primeros minutos y de ahí en adelante vamos a proceder con nuestra clase. Así que una cordial bienvenida para todos ustedes. Estamos originando desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, en Colombia. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? Exactamente. Yo soy profesor de carácter virtual de la institución llamada GECAP y estamos ubicados, yo estoy ubicado aquí, esta es mi tierra, aquí donde yo vivo, en el corazón verde del departamento y especialmente del país, en Colombia, a unos, a unas 4 o 5 horas del municipio de Buenaventura y a unas 6 horas al occidente de Bogotá. Entonces, una ciudad que tiene aproximadamente unos 750.000 habitantes con un aeropuerto internacional dedicado al sector agrícola y al sector turismo, concretamente. Así que poco a poco les iré presentando a mi ciudad. Nosotros vamos a ver en estas 5 sesiones nuestros temas relacionados con la logística y los almacenes. Para ello, entonces, me voy a permitir desde ya compartir pantalla para efectos de generar una presentación mucho más fuerte. Ustedes me van a decir si sí o no están viendo la presentación. Les ruego el favor, entonces, que ustedes, inicialmente yo les voy a pedir el favor de que ustedes a través del chat me puedan escribir. Yo voy mirando el chat paulatinamente y voy respondiendo las preguntas a que haya lugar, que hacen referencia al tema y que, por supuesto, logremos eh, avanzar en nuestros temas de clase. Así que una cordial bienvenida al caso, por ejemplo. Yo siempre empiezo mi clase con una, con una especie de reflexión, que muchas veces es una reflexión escrita propiamente por mí, o una que definitivamente yo busco con el fin de poder interpretar muchos de sus conceptos allí escritos. Nuestro programa, que es asistente logístico de almacenes, va los miércoles, los viernes y los domingos. Aquí tengo una fecha diferente, pero la fecha es a partir de hoy, 6 del mes de julio, y así sucesivamente, para culminar el siguiente miércoles de la próxima semana. Entonces, hoy domingo, ustedes que están aquí con ganas de ponerse a estudiar, pues bienvenidos. En la reflexión estamos diciendo que la logística es parte de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el efectivo flujo y almacenamiento de bienes, servicio y la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. Entonces ya tenemos 4 renglones muy claros escritos por el señor Stokely Lambert en el año 2001 y que nos dicen muchas cosas. Primero, que la logística no es solamente protocolos para manejar procesos. La logística no es solamente dibujos, como decir por aquí voy yo y este es el camino a seguir. Es muy importante tenerlo, pero la logística implica muchos aspectos de la vida cotidiana y especialmente hay que mejorarlos para poder ser mucho más competitivo en las organizaciones y en los países. Eso nos dicen esos 4 renglones en términos de la reflexión. La logística es parte de una cadena de suministro, y la cadena de suministro va desde el origen hasta el final. Muchas veces empieza inclusive más allá. Empieza con los proveedores. Ellos también se involucran en el modelo de la cadena para mejorar la logística, los procesos de sus clientes, los propios, y así sucesivamente dentro del proceso de fabricación de un bien. Pero si también es un modelo para la venta de los productos relacionados con el sistema de servicios, pues con mayor razón se genera un protocolo que es un paso a paso a seguir para que efectivamente esa venta logre el impacto, el conocimiento y además logre lo que realmente quiere la empresa, generar mayores ingresos y satisfacer mucho más clientes. Y bajo ese criterio, la logística hace parte de esa cadena de suministro que definitivamente la hace ver de una manera tal que se logre el objetivo de la competitividad empresarial y de negocios.
Así que es este documento que yo comparto con ustedes, que para ustedes es este modelo de reflexión y que le da una cordial bienvenida. Dice que el transporte, almacenamiento, compras y pronósticos de demanda, inventarios, planeación de la producción, gestión de personal, empaque y embalaje y el servicio al cliente son funciones logísticas. Tema escrito por el suscrito, que está publicado en Internet, en un libro también que reposa en los archivos de la Universidad Internacional de La Rioja en España, de donde yo me gradué como magíster. Se llama Creación de Departamentos de Comercio Exterior y aplica un modelo efectivamente de almacenamiento, perdón, un modelo de logístico, no solamente para el almacenamiento, sino para muchas otras actividades. Dice que para la recepción de mercancías, almacenamiento y despacho de productos, bien sea desde las plantas de distribución o a otros almacenes dentro o fuera del país. También escrito por el señor Lon Douglas del año 2012, en un libro que se llama Logística Internacional. Por supuesto, esto es un aporte académico para poder hacer que mejoren el sectores de formación y mucho más. El mejoramiento en el sector empresarial, que es el que definitivamente genera empleo para todos nosotros. Aquí vemos una gráfica, damas y caballeros, antes de empezar a tocar nuestros temas y a darles un saludo mucho más profundo, ¿sí? Que es una fábrica que entrega unas mercancías a un lugar, se descargan a través de un puerto y finalmente llegan a otro para ser distribuidos al cliente. Como tal, todo eso amerita unos protocolos individuales para hacer un protocolo colectivo y hacer que efectivamente en términos del tiempo la empresa sea mucho más competitiva. Aquí está rápidamente mi hoja de vida. El formato dice que debemos ser un poquito más cortos, pero el tema es que plantea 5 puntos y aquí estoy. Mi nombre es Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Este es mi correo, carloscácerescastaneda@gmail.com. Ustedes pueden enviarme un mensaje allí, me saludan, me dicen, profesor, yo soy un alumno ubicado en tal parte, GCAP. Bienvenido. Me hacen la pregunta, me socializan, me comentan cómo están, me hablan de sus actividades y yo con mucho gusto lo leo y conversamos y muchas veces ahí mismo doy vuelta de correo una charlita que les pueda solucionar algún inconveniente o algún caso específico relacionado con los temas de clase o inclusive con la vida profesional. Les decía que se compone de 5 puntos, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con las titulaciones. Yo soy profesional en comercio internacional de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, especialista en administración de empresas. Yo soy magíster en procesos de dirección empresarial. Tengo múltiples diplomados en docencia universitaria de otros temas y además múltiples cursos dentro y fuera de Colombia. Tengo una experiencia también de 20 años en la vida empresarial. He sido directivo universitario, decano, vicerrector, coordinador de área y academia. He sido consultor empresarial, asistente de gerencia internacional, gerente general de carga internacional, jefe técnico de comercio exterior, empresario independiente. He sido también locutor especializado con un programa llamado Industria, Desarrollo y Progreso. Hablo de la competitividad empresarial generalmente. Hago entrevistas a los empresarios. El tercer tema está relacionado con una experiencia de 30 años en la docencia universitaria, tanto de pregrado, posgrado, presencial, distancia, virtual y epistolar. Profesor universitario de pregrado y posgrado en áreas internacionales, comercio exterior, la logística nacional e internacional, la economía, la administración, el marketing internacional, el servicio al cliente y otras más. En Colombia ha sido instructor de una institución también llamada SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, en 4 oportunidades, donde se forma para el trabajo. He ahí la importancia. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que efectivamente sea muy manual para el desarrollo laboral. Hay una experiencia adicional pactada en el punto 4 porque he sido miembro de varias juntas directivas en el departamento o en la sede, en esta seccional de por aquí de este país, ¿sí? En el departamento del Quindío, también una muy regional. Miembro del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, donde se dio origen a proyectos de inserción, alcaldías a usos de tecnologías. Miembro del Comité Departamental y del Comité Regional de Comercio Exterior, donde se promovió la creación de 3 zonas francas regionales.
Miembro también del Consejo de Investigaciones de una universidad prestigiosa de la región. Miembro también del Comité de Fomento y Turismo del municipio para participar en las festividades de Armenia. Consultor de las diferentes cámaras de comercio de la región, tanto de Armenia como de un municipio vecino. Asesor empresarial en materia de comercio exterior con alianzas con operadores logísticos de comercio exterior en Colombia y con brokers en el exterior. Y finalmente, una experiencia que va hasta el año 2025, aquí todavía es el 2024. Soy formulador y evaluador de proyectos y ejecutor de proyectos empresariales, comerciales, de negocios, sociales, tesis de grado y cooperación internacional. Oriento asesoría técnica como asesor autorizado por la Federación Nacional de Cafeteros a las pequeñas empresas exportadoras de café en pequeñas cantidades. Docente presencial, distancia virtual y epistolar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y consultor, busco ser influencer en asuntos internacionales, en comercio internacional en Colombia, porque ya he logrado con unos pinos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta es mi hoja de vida. Generalmente está relacionada con todos los asuntos internacionales de comercio exterior, la logística de clase mundial, tanto nacional, internacional y empresarial. Me da la categoría para poder alcanzar una meta y orientar unos temas precisos que seguramente le ayudan muchísimo al estudiante con mis ejemplos para toda la actividad profesional que usted realiza. Vamos a ver cómo está nuestra población, ¿sí? Me interesa conocerlos primero, poco a poco, así, ir avanzando, ¿sí? Les decía entonces que por aquí tenemos, ¿sí? Dice, gracias, sí, dice, ya los tengo, gracias, dice, perfecto, o sea que ya me vio. Ok, ¿dónde? Las clases están grabadas, sí, señor. Perfecto, Nilo Suta, sí. Sí, efectivamente, ya está en la grabación, inclusive en ejecución. Ustedes la pueden solicitar directamente a GCAP en el momento que ustedes lo necesiten y allí la institución se las envía para que usted esta clase la tenga o la que usted de pronto no tuvo la oportunidad de ver, pero le ruego el favor de que haga todo el oficio, toda la posibilidad de estar aquí presente, porque hay ejemplos, hay de todo, claro que están grabados para ayudar mucho en el proceso de trabajo. ¿Cómo es la metodología mía y qué es lo que vamos a ver? Ya vamos a orientar el tema. ¿Qué más dice por acá? Listo, buenas noches, recién ingresado. Perfecto. En este momento hay conmigo 183, entonces me gustaría por favor que ustedes sepan que a mí me gusta mucho que ustedes me envíen el mensaje de que, con la pregunta o el comentario, ¿sí? Yo lo miro, así como estamos haciendo en este momento, respondo y vuelvo y continúo en mi tema de clase común y corriente. Así que, como ya estamos acá, entonces voy a permitir presentar el tema nuestro de clase. Permítame un segundito, por favor. Hay un Excel en este momento que está aquí, perdón, hay un PDF en este momento que está acá, ¿sí? Ustedes lo están viendo, si me permiten, ¿sí? Las fechas de nuestro programa de asistente logístico y almacenes. Ustedes también las tienen aquí, en este momento son pasadas las 9 de la noche ya, las 9:23. ¿Cuáles son los temas de clase? Los contenidos. Vamos a hablar de la logística de inventarios. Claro que en principio vamos a hablar de la logística de almacenes, es decir, que son dos elementos que componen nuestro programa logístico y de almacenes. En la logística de inventarios tocaremos un tema relacionado con la definición, los tipos de inventarios, la clasificación de inventarios, el inventario de empresa, inventario según el tipo de producto, inventario de existencia, naturaleza regular o cíclica, inventario disponible, inventario según el tipo de producto y de empresa, inventario según la función, otros tipos de inventarios, la determinación y análisis de inventarios, el costo de inventarios, los criterios para optimizar inventarios, las herramientas para el control de inventarios y estrategias logísticas en los inventarios. ¿Por qué? Porque en una bodega o en un almacén, por pequeño o grande que sea, se debe trabajar el tema de los inventarios y es la materia prima necesaria en la formación por un experto en la logística de los almacenes. Mi interés es que efectivamente en esas 5 sesiones de clase
usted quede con todas las herramientas necesarias para que efectivamente pueda generar el argumento de capacitación y formación en una oportunidad de estas de tipo laboral, ya sea en un almacén, en una bodega o en una gran zona franca o en una zona de almacenamiento de mercaderías de importación o de exportación. En términos de almacenes, vamos a hablar de definición y términos especializados, funciones de un almacén, elementos a minimizar en un almacén, la clasificación de los almacenes, almacenes según su relación con el flujo de producción, los tipos de almacenes, almacenes según el tipo de producto, almacenes según su función logística, costos de almacenamiento, indicadores de costo de un almacenamiento, zonas importantes en un almacén, que son básicamente nuestros temas. Y estos temas de clase ayudan a fortalecer nuestro esquema de trabajo. Volvemos entonces a nuestra diapositiva original, no sin antes observarlos a ustedes. Las imágenes presentadas las puede enviar, claro que sí. El mecanismo, Jonathan, muy amable por la pregunta, ¿sí? El mecanismo que normalmente se hace es que yo ya envío las diapositivas y el material académico a la institución y ustedes con la institución automáticamente la recogen. Ellos le utilizan el mecanismo para hacerlas llegar en forma directa, tecnológicamente, a su WhatsApp. Bueno, entonces empecemos con nuestros temas. ¿Yo qué inicio? Cuando estamos hablando de asistente logístico y de almacenes, estamos colocando esas fotografías que nos colocan en evidencia muchos elementos de trabajo. Empecemos por ahí. Encontramos un gran formato comercial llamado almacén, bodega, ¿sí? Que bajo los criterios actuales maneja un sistema de estantería con unas divisiones internas en columnas que logra optimizar el espacio, mejorar las condiciones de acceso, ayudar al tema de la salud ocupacional y especialmente el control de los riesgos, que da como origen a una mejor prestación del servicio. Cuando se da este modelo, que anteriormente eran unos arrumes de mercancías en las bodegas, y esos arrumes permitían que la mercancía se extraviara, se perdiera, se la robaran inclusive, bajo ese esquema de trabajo por el desorden que había anteriormente, hace 30 años o menos, pues definitivamente con el nuevo modelo de almacenamiento, a través de una figura totalmente sistematizada y que con unos recursos tecnológicos ayuda, que nosotros lo vamos a ver en clase, pues se presta un mejor servicio a terceros, se mejora la competitividad de la empresa y se desarrolla un modelo capaz de poder optimizar los espacios, tanto espacios aéreos, porque este tema que está aquí sube 7 pisos autorizados, ¿sí? En aproximadamente 2,5 metros de mercancías y además linealmente puede alcanzar mucho más que tener arrumes en diferentes lugares de la bodega sin posibilidades de que en el cielo se pueda ocupar un modelo de almacenaje. Entonces, hoy en día almacenes de gran tamaño, incluyendo Amazon y demás, mayoristas como Macro a nivel internacional, almacenes de cadena utilizan este modelo, pero además utilizan modelos y recursos tecnológicos que apoyan el servicio en los aspectos logísticos. Pero definitivamente hay lugares específicos para determinados tipos de mercancías, por ejemplo, como está en este momento la fotografía de la planta baja a la izquierda, ¿eh? Que son por arrumes de bultos. Entonces puede ser cemento, materiales para la construcción, de pronto alimentos o concentrados, quizás de pronto son sal o azúcar, etcétera. ¿Sí? Inclusive maíz, café, algo que se estiman para fácil conteo, para saber cuántos bultos realmente puede cargar una estiva y de ahí en adelante es su proceso para almacenaje, como se observa acá, y entonces ya nos da una visión mucho más grande, incluyendo la luminosidad y la forma como se optimizan los espacios para transportarlo a través del montacarga o del forklift, como se llama. Veámoslo acá. Entonces dirá, esto es una pista de baile. Esto está muy grande. Esto puede ser un salón para fiestas y reuniones, pero realmente es una zona de almacenamiento con mucha capacidad, que aquí nos muestra realmente linealmente
las columnas, digámoslo así, de esa forma, ¿sí? Pero además, bueno, la línea y las columnas, donde en 7 metros aproximadamente, que es la altura preelecta y autorizada, se maneja un sistema de almacenamiento capaz de ubicarlo. Lo más importante acá es la llegada de la mercancía, de lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero la codificación respectiva para poder encontrar la dirección de una mercancía como tal. Además, dentro de un modelo de almacenaje, nosotros podemos empezar en este abrebocas. Es que existen unas herramientas de carácter tecnológica. No es solamente esta banda transportadora a través de rodillos, sino también otros mecanismos, incluyendo el código de barras con que la mercancía ingresa. Fuera de eso, la tecnología en los sistemas de computación y los programas, que realmente dan la oportunidad para que haya un correcto control del almacenaje de las mercancías. Que las mercancías ya no se pierden. Anteriormente, en esas bodegas de aduana viejas, se perdían las mercancías. En las bodegas por arrumes se deterioraba la mercancía. No había quien respondiera. Hoy en día hay un proceso profesional en el manejo del almacenamiento y en los aspectos logísticos y en los inventarios para mantener exactamente bien contada la mercancía como tal. Aquí vemos un espacio totalmente vacío como para poder considerar lo siguiente. Puede ser que esté destinado para algún tipo de mercancía específica. Puede ser que de pronto esté destinado para sistemas de picking o para unos modelos de manejo de carga internamente. O simplemente es probable que se conviertan estos lugares en una cadena de frío, una zona de almacenamiento. Bueno, estoy especulando. Lo que quiero decir es que dentro de los espacios que normalmente ofrece un formato comercial de estos, al, al dueño de la mercancía le va a interesar la seguridad de que la mercancía no se pierda, que la mercancía mantenga su nivel, que se pueda ubicar fácilmente, que rote. Y entonces se observa que efectivamente las montacargas, el material de transporte internamente puede rodar con facilidad. Esa, ese es el abrebocas a nuestra clase. Saludemos, vamos aquí poco a poco. ¿Sí? Muy bien. En este momento, magnífico. Son las 9:32. Vamos muy bien. Ah, ya tenemos una pregunta. Bueno, válida. Dice don Alfredo Ruiz Bautista. Bienvenido, Alfredo. Buenas noches, profesor. ¿Y si exceden los límites de altura, cuáles serían las consecuencias? Claro, lo que sucede, ese es un tema que vamos a tocar inclusive hoy mismo, creo que alcanzamos, o si no, pues la clase del próximo miércoles. Pero de una vez le voy a dar un avance. Cuando las mercancías son supremamente voluminosas, entonces se genera un espacio para ese tipo de mercancía. Pero cuando la mercancía se excede en términos de columna, es necesario determinar cuáles son las mercancías que tienen menor peso, ¿sí? En términos, y además, en términos de volumen, pueden ser cargadas de últimas para poder identificar una columna para un mismo proveedor. Lo normal es que no haya un mínimo, o sea, que exista un mínimo de altura, pero que no haya sobrepeso. ¿Por qué? Porque a pesar de que las estanterías son muy consistentes, son de hierro y además de ello están diseñadas para poder cargar mercancías, pues los elementos de las fuerzas naturales no ayudan muchísimo en algunos lugares del mundo precisamente para sostener una mercancía que puede ser muy delicada o que puede ser muy costosa, cualquiera de las dos o las dos, ¿sí? Por un almacenamiento de unas mercancías en estas condiciones. Gracias por el interrogante. Muy amable, Alfred. Continuemos. Entonces, damas y caballeros, el almacenamiento son lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancías. Se manejan a través de una política de inventario. Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia de almacenamiento, se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión de almacén y la modalidad de almacenamiento. Además, se deben considerar las siguientes variables: materiales, manejo, cross-docking, logística empresarial, distribución física, costos
y la cadena de frío. Entonces, son temas a comprender en nuestra jornada prácticamente que a continuación nos espera en este momento. Miremos acá. Estamos observando lo uniforme que son las estanterías construidas especialmente para este tipo de bodega y que en él se ubican determinado tipo de mercancías para poder lograr un objetivo en el momento del descargue a plataforma, inspección, análisis, inventario y volver aquí a la plataforma como tal de almacenaje. Son uniformes porque tienen la misma estatura, digámoslo así, tienen la misma dimensión. Están tanto a lo largo como a lo ancho y por supuesto también a lo alto para poder mantener no solamente un mismo renglón en términos de peso y cantidad, sino que simplemente desde allí puede ofrecer una mejor oportunidad también para el conteo físico de las mercancías y directamente en bodega, que ahora vamos a mirar. ¿Sí? Estas oficinas que hay aquí o estos pequeños lugares son lugares donde se almacenan mercancías que normalmente se bajan de las estanterías, provisional o definitivamente, se hace un reempaque de las mercancías como tal, se distribuyen y se reacomodan, se les da una nueva dirección como tal, ¿sí? Pero además de ello, existen mercancías que por su naturaleza, por el tipo de producto o por la condición de la bodega, se almacenan en otras condiciones diferentes. Entonces aquí hay una rume de cajas de madera, ¿sí? O de cartón, tal vez, ¿sí? Que están perfectamente estivadas en una estiva de 1 por 1,20, que es una medida internacional, con con estos ojos que están aquí para poder que las uñas del forklift, del montacarga, puedan ingresar con con una altitud de 0,15 centímetros, o sea, 0,15 metros, perdón, ¿sí? Para poder que las uñas del montacarga puedan ingresar y cargar el contenido de esta estiva como tal. Este modelo de almacenaje, a pesar de que ocupa mucho espacio, puede ser porque la mercancía es totalmente delicada. Y si es delicada aquí en estos dibujos, en estos símbolos pictóricos que logramos ver, ¿sí? Voy a ampliar esta fotografía. Vamos a ver exactamente, ¿sí? Acá, en estos símbolos pictóricos me está indicando de que efectivamente esta mercancía es delicada, entonces se tiene por otros lados. Se guarda en otros sistemas, se le entrega a un lugar específico. Obviamente ese manejo de una mercancía más delicada corre por el costo de quien solicita el almacenamiento a los precios que el mismo almacén genere para el desarrollo de sus actividades mercantiles. O por el contrario, ¿sí? Miremos esta que está acá. Por el contrario, tenemos una bodega muy amplia, con muchas condiciones, con un almacenamiento en una isla, dependiendo del tipo de producto y creo yo que en esa isla es provisional, porque no puede estar, digamos que entorpeciendo el tráfico de los medios de transporte dentro de la bodega, sino que está a punto o de ubicarse en bodega o de salir directamente al proceso de distribución afuera dentro de los medios de comercialización como tal. Entonces, dice que además se deben considerar los aspectos, las siguientes variables. Sí, una cosa es que se almacene también mercancía. U otra cosa también es que se almacenen materiales y equipos necesarios de la empresa. Entonces, por favor, yo sé que usted en este momento tiene los ojos puestos directamente sobre la diapositiva, pero también vamos a tener los oídos para lo que voy a decir. Resulta de que quien es responsable de una bodega como almacenista no es solamente para aquellos productos que llegan, se inventarian y fueron salen, o se ubican y después salen. Finalmente, el responsable también tiene a su cargo las herramientas, los equipos, todos los que le dan funcionamiento a la empresa cuando la empresa se dedica también al sector de la producción. Vamos a dar un ejemplo. Si es una empresa dedicada a la confección, produce ropa exterior para dama, entonces probablemente en la bodega tiene muchas telas y muchos rollos de tela guardados de todos los colores,
¿Por qué? Porque producen muchos vestidos, venden muchos vestidos, distribuyen en todos los países de Latinoamérica y el mundo. Entonces, el almacén y la bodega debe ser grande. Pero además, almacena también los insumos para la confección que normalmente utiliza la empresa. Fuera de eso, almacenan los productos terminados que van a salir en el mercado y los almacenan esto con base en estos criterios. Pero además, el almacenista tiene a su cargo todos los equipos que normalmente se utilizan en la empresa para poder desarrollar una actividad de negocio. ¿Como cuáles? Las máquinas de coser, las máquinas cortadoras, los computadores, las máquinas planas, todo lo que tenga que ver en este proceso con el ejemplo de la confección. Igual si es una zapatería, si producen muchos zapatos, entonces los productos relacionados con el calzado y el cuero, ¿sí? Además de las herramientas para el caso, todo están cargo a este señor que llama almacenista, que es el responsable total de esta bodega. En otras palabras, de ustedes. El resto de los temas, cada uno de ellos lo vamos a ir definiendo en la medida que vayamos avanzando con nuestros temas de clase. ¿Qué nos muestra una bodega? Nos muestra un sistema muy uniforme de almacenamiento. ¿Para qué? Para fácil conteo. Fuera de ello es que nos está planteando de que puede existir una bodega más pequeña dentro de la bodega mayor para mercancías más diminutas o mercancías con especial cuidado. Para el caso de la pregunta anterior, probablemente las mercancías más delicadas se llevan a una reja o un sistema de almacenamiento mucho más diferente y mucho más fácil de poder llevar a cabo una información y conteo como tal. ¿Cuáles son las funciones de un almacén? Miremos nuestra población, porque yo estoy muy contento con una población que une, que trasciende la frontera ya 184, ¿sí? Yo me imagino que ustedes todos están en diferentes latitudes. Bueno, dice aquí José Eduardo, como la gestión de riesgos en la cadena de suministro puede ser integrada con la gestión de sostenibilidad en el contexto actual de la logística internacional. Bueno, dice aquí, cómo la gestión de riesgos en la cadena de suministro puede ser integrada con la gestión de sostenibilidad en el contexto actual de la logística internacional. La logística internacional puede plantear varias cosas. Vamos a partir de un supuesto como el modelo, por ejemplo, que utilizan grandes operadores como Amazon, que tiene bodegas en las principales ciudades del mundo, ¿cierto? Como centros de gran consumo para la distribución. Entonces, cuando ellos normalmente del sudeste asiático obtienen el producto, lo abastecen en sus puntos de venta, lo almacenan allí y cuando ya el producto está disponible, empiezan una tarea comercial a través de las redes sociales para cautivar los clientes. Si no tiene allí, obtienen la mercancía de un almacén parecido, muy cercano, para que efectivamente se den esas condiciones. La segunda es que existen grandes importadores en el mercado internacional, el mercado mundial, ¿sí? Que la mercancía de carga seca que están comprando la almacenan en los principales centros de consumo propios en lugares diferentes en las partes del mundo. Y de allí, poco a poco van ingresando las mercancías a su respectivo país o simplemente las almacenan en unas bodegas de zona franca para poder cumplir con ese modelo que usted está planteando, que es el proceso de cómo es que la logística se empata con la logística internacional. De igual manera, muchos de los negocios que normalmente se manejan en asuntos de almacenaje internacional operan en compañía con el distribuidor. Y es el distribuidor el que coloca la bodega, o el que consigue la bodega, pero se comparte el costo de almacenaje de las mercancías con el proveedor como tal. Ok, dice acá. ¿Y qué cargo recibe el encargado de la bodega si no distribuye o almacena mal? Bueno, es un costo muy alto. Probablemente puede costear el tema de algunos días de salario o probablemente el despido total de la empresa. Tengo muy buen volumen. Hay que revisar allá, por favor, ahí, porque realmente
Yo los escucho a ustedes bien y veo que sí. Según el retorno que tengo, es perfecto. Continuemos. ¿Cuáles son las funciones de un almacén? El primero de ellos es mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. Es decir, evitar al máximo cualquier circunstancia que le permita perder la mercancía de esa manera. Permitir a las personas autorizadas el acceso a a materias almacenadas. Es decir, hay un lugar por acá especialmente para que el funcionario pueda pasar. Después vamos a explicar esto ahorita. Mantener informado constantemente al departamento de compras sobre las existencias reales de materia prima. Esto lo hace directamente el almacén. En este caso, el almacenista encargado de la empresa. Llevar en forma minuciosa los controles sobre las materias primas, las entradas y salidas, es decir, el inventario, ¿sí? Utilizando los mecanismos de inventario de los que vamos a hablar en nuestra segunda parte de clase. Eso lo vamos a ver en los penúltimos días. Vigilar que no se agoten los materiales, una técnica de máximos y mínimos para poder hacer los pedidos en la medida que se dé. Veamos entonces, si estamos hablando de funciones de un almacén, damas y caballeros, aquí está, por aquí. ¿Será que sí? Bueno, se nos fue. Voy a mirar. Corramos un poquitico este y llevemos este acá para poderlo ver mejor. Tradicionalmente, esta es un almacén, una bodega sencilla, pero nos da un ejemplo muy claro. ¿Qué es? Primero, que tiene una bodega, una puerta de entrada. Generalmente esta puerta de entrada al otro lado, o sea, después de esta pared, tiene una plataforma. Y en esa plataforma normalmente se realiza algo que se denomina cross-docking. Repito, al otro lado hay una plataforma y esa plataforma normalmente es la que le permite, antes de que las mercancías den orden de ingreso o se redistribuyan, un modelo de cross-docking. ¿Y qué es eso? Es la unitarización de la carga, una carga que llega de pronto muy homogénea y debe volverse heterogénea, perdón, que viene muy heterogénea y debe volverse homogénea en términos de empaque. Entonces muchas veces hay que hacer un inventario, ya sea de unidades de empaque y su contenido, o muchas veces de contenido, antes de que la mercancía fuese a ser recibida directamente por el almacén, o por el contrario, va a ser redistribuida. Ese modelo de cross-docking está autorizado, pero justo antes de que la mercancía se le dé por ingreso a la bodega. La bodega debe tener también otra puerta de salida, aquí la vemos. Es una puerta de descarga de las mercancías con destino al proceso de distribución o a la entrega a los diferentes clientes como tal del almacén. Una zona de almacenamiento por estanterías. Entonces aquí está en una versión más pequeña, ¿sí? Pero es una imagen de la que acabamos de ver que nos ayuda a fortalecerlo y probablemente, damas y caballeros, una bodega también mucho más pequeña para mercancías mucho más frágiles que tienen unas condiciones de cuidado específicas o simplemente que requieren de una seguridad mayor. Un sistema de recibo de las mercaderías a través de un modelo sistematizado, una banda de transporte para poder llevar las mercancías de un lugar a otro, poderles colocar el código de barras, darles la nueva dirección de almacenamiento, porque la mercancía cuando se recibe se inspecciona, se observa, se mira, se detalla, se observa de que no tenga el sello repegado, ni tampoco que estén abiertas, ni mucho menos que estén rotas, sino que por el contrario vienen con destino a ser almacenadas, pero con una inspección específica. Se toma fotografía sobre ello, se le asigna una dirección según el tipo de producto y el lugar donde se almacenan las mercancías, porque hay lugares peligrosos, lugares normales para carga seca, mercancía delicada, en fin, de eso, o por bultos, arrumes como tal, también. Para efectos de que las mercancías van a salir, las mercancías también tocan ese tema aquí llamado banda transportadora de uso de tecnologías. Aquí normalmente lo que se hace es
abrir la caja, hacer el inventario como tal. Y este modelo es para el reempaque de las mercancías y que lo que se está despachando sale directamente por el carro y el resto queda almacenado. Y queda una nueva versión de almacenamiento en el sistema, en el computador, como tal. En otras palabras, queda otro inventario diferente. Gracias a estas tecnologías. Aquí, en esta bodega que tenemos a pie de página, ustedes la están observando en este momento, es una bodega más pequeña, pero no así solamente en el modelo, por pequeña que sea, se pierde la responsabilidad por parte de la empresa, ni mucho menos. Probablemente dentro de lo pequeña incluye varias cosas, no solamente las estanterías para el almacenamiento de ciertos productos, porque probablemente aquí no reciben gases ni tampoco reciben pipas o cilindros con algunos productos que contaminen el medio ambiente o algo parecido, sino que por el contrario, ¿sí? Aquí se observan mercancías que de pronto pueden ser solamente de uso en estantería y que efectivamente dentro de las estanterías está el piso máximo y la forma como son almacenadas. Notemos lo siguiente. A partir del segundo y muchas veces a partir del primero están las mercancías debidamente estivadas para fácil conteo. Ya se sabe exactamente cuántas cajas de estas tiene esta estiva y automáticamente es fácil en un inventario poder determinar de forma muy rápida el conteo y poder entregar un dato mucho más confiable a quienes preguntan por la cantidad de mercancías que puedan estar disponibles para la transformación. Además de ello, por aquí pueden rodar el material de transporte, no una montacarga muy grande, probablemente un sistema de estibador, ¿sí? Muy manual que puede ayudar a saber hasta dónde puedes descargar mercancías o un montacarga de determinado tamaño, pero que pueda bajar máximo 2.000 kilos de producto como tal. No circula gente, esto no es un paseo para las personas. Cuando usted va a un almacén de cadena, usted va y mira las neveras, va y mira los congeladores, está interesado en una estufa o de pronto está interesado en unas prendas de vestir y usted camina todo el almacén. Muchas veces hasta entra a la bodega del almacén. ¿Por qué? Porque usted quiere ver las tallas, los colores, los estilos, las formas, la parte técnica. Y dice, "Ay, es que por allá hay una nevera roja que me gusta". Bueno, vaya por favor, miremosla allá. Si le gusta, la tenemos en la bodega, caminemos hasta allá. Y entonces usted puede transitar porque esas bodegas son grandes, con con unas condiciones. Hay unas cebras para poder caminar, hay unos informes, un sistema de información que le dice, por favor, tenga mucho cuidado, haga el pare, etcétera, para que pueda circular antes de que un vehículo por allí pase muy rápido, a pesar de que por allí no pasan vehículos rápidos. Este sistema de almacenamiento es especial para bodegas pequeñas, para inclusive para bodegas de aduana que manejan una carga más pequeña y entonces el sistema de almacenación es mucho mejor y ayuda a fortalecer el negocio como tal. Regresemos a su tamaño original y rápidamente a las 9:53 observemos el, el otro. Por aquí lo tenemos. Ampliemos. Entonces dice la administración de almacenaje. Por aquí, recepción. Tenemos un modelo de, ¿cómo se llama? De muelle para hacer cross-docking. De dos sistemas de transporte para cargar vehículos. O sea, están llegando y aquí hay otros para el descargue. Aquí se hace el conteo, el análisis de la mercancía que se está descargando, cómo llega. Le toman fotografías, le evalúan y le colocan la dirección donde va a quedar almacenado, según el tipo de producto, según el lugar aceptado para ello. Aquí en el sistema recibe el nuevo código de barras para la ubicación y por supuesto también queda inventariado la cantidad de cajas y el volumen para unirse al sistema. Hay un sistema de almacenamiento, hay unas que van más rápido, otras que rotan más lentos. Todo eso lo vamos a ver en esta clase de inventarios.
Y finalmente, dentro de la bodega hay unos espacios para algo que se llama picking. Picking. ¿Me están escuchando? Claro que sí. Picking. ¿Y eso qué es? Es una preparación de la carga internamente en la bodega para efectos de unitarización en términos de empaque. Entonces, a veces el empaque es muy heterogéneo, entonces hay que unitarizarlo. Pero puede suceder lo siguiente, que este almacén que está aquí, esta bodega, este formato comercial, despacha mercancías a otros formatos comerciales o a clientes en forma directa. Y aquí hay mercancías de por mayor en esta estantería. Entonces, las mercancías de acá se bajan a esta zona, se ubican allí y el robot o muchas veces la persona que trabaja acá, porque ahora lo hacen unos robots también, que es el que va a reemplazar la mano de obra, el robot o las personas en uno, dos, tres, cuatro sistemas de empaque, esos tres o cuatro sistemas de empaque, porque parece que se va a distribuir para cuatro partes diferentes, se van obteniendo diferentes tipos de productos que están en las estanterías y se convierten ellos en uno solo, con el fin de entregárselo a un cliente. Ese es el modelo. Ese es el modelo de picking, del cual vamos a hablar más adelante. Continuemos. Veamos cómo está nuestra población, claro. Son las 9:56. ¿Sí? Vamos muy bien. Continuemos. Dentro de las funciones de almacén también hay algo que se denomina la minimización de costos, logrando así dar mayor eficiencia en la empresa. El tema de la minimización de los costos implica, bueno, apagar el foco de la luz por donde no se pasa. Para ello hoy en día se utilizan unos sistemas LED inteligentes y demás, que cuando se siente de pronto por ahí un gato se prende la luz. Cuando hay una persona por allí caminando o un guardia, se prende la luz. Pero definitivamente los guardias también están de esa seguridad privada, también están eliminándose con las cámaras y con otros sistemas de tecnología que pueden en principio generar una inversión, pero que después minimizan los costos por mano de obra y demás. La segunda función es darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacén, tanto de entrada como de salida. Vamos a dar un ejemplo como si fuera una droguería. En la droguería usted ve que existe un mostrador y en ese mostrador está la mercancía que más se vende, que normalmente está mirando el cliente, de la cual se puede antojar. Y entonces dice, vea, yo tengo que llevar estos pañales, yo tengo que llevar de pronto estos pañitos, tengo que llevar esta agua oxigenada, tengo que llevar de pronto esta pomada, ¿sí? O esta crema. Y la ve ahí en la vitrina. Entonces la pide. Y muchas veces esa que está allí solamente es para la exhibición. Entonces, lo que hace el farmacéutico es ir a la bodega, recoger el producto o de pronto lo que tiene más cerca es la estantería de rotación. Esa es la de rápida, la que está de frente para el cliente como tal y es la que entrega y en el momento en que ya no tenga clientes, que ella va y trae la bodega para reubicarlos porque son productos que están vendiendo. Entonces, le da movimiento, pero además minimiza los costos y le da mayor rapidez en el servicio al cliente. ¿Para qué? Para que el almacén sea mucho más eficiente y la bodega como tal. Valoriza, controla y supervisa las operaciones internas de los movimientos físicos administrativos. Claro, ¿sí? No hay tanto movimiento de las personas para ir y volver. Imaginemos una de esas bodegas grandes, de las que acabamos de ver en nuestras diapositivas, ¿sí? En nuestras fotografías como tal. Esas bodegas grandes y que un funcionario tenga que ir y volver, un trabajador. Entonces, no, ahí se pierde tiempo, se vuelve muy estresante, quizás de pronto perdemos una oportunidad de negocio a raíz de qué, de que no tenemos optimizado. Cuando eso se da, es necesario trasladar las mercancías que a mayor rotan mucho más adelante para no hacer esos viajes en una bodega tan grande. O cuando el negocio es más pequeño, pues hay que mirar que efectivamente las personas que trabajan aquí mantengan ese sistema logístico de ir y venir en forma más corta, como tal. Es decir,
del campo del mostrador a la estantería de distribución de producto. Estamos hablando de que las funciones son recepción y control de productos, almacenaje y manutención, preparación de pedidos, expedición, organización y control de existencias. La preparación de pedidos es típicamente el picking como tal. Porque hay mercancías que se bajan de las estanterías, se dejan en plataforma y de cada una de las cajas se van sacando algunas unidades para ser reempacadas y para despacharse a los clientes que las han pedido como tal. Ejemplo, usted está pidiendo por Amazon, a manera de ejemplo, Amazon, ¿sí? Digamos que una camisa, está pidiendo también una gorra, de quizás de pronto un sombrero de estilo Panamá, quizás de pronto está comprando una loción, ¿sí? Y entonces hace el negocio, gira los dólares o la moneda que usted le pide el almacén, que le pide la empresa. Entonces, la empresa en forma inmediata, apenas recibe el pedido y el pago, automáticamente se procede a la preparación del pedido y lo baja. Lo ubica en las estanterías y lo baja hasta el lugar. ¿Por qué? Porque al igual que usted, hay un, dos, tres, cuatro clientes que están pidiendo algo similar y entonces con una remisión para cada uno, automáticamente empaca la mercancía para usted, para otros tantos y la despacha a lugares diferentes, equidistantes, y el resto lo vuelve a ubicar en las estanterías. 10, un minuto, muy bien. Veamos cómo está esta población. Perfecto. ¿Qué método sería el más óptimo? Pero miramos, las mismas que Jorge Luis Santos dice. Ok, Jonathan, ¿qué pasa si es el jefe, si da malas indicaciones? Probablemente el jefe no ha hecho este curso de logística y almacenes. Este curso de logística y almacenes con el profesor Cáceres en la institución GCAP le permite efectivamente conocer todos los mecanismos acordes para poder administrar, orientar y dirigir una bodega, un almacén de diferentes proporciones como tal para diferentes tipos de productos. Jorge Luis, si se produce el mal almacenaje del producto dado que sea lo que se maneja cada empresa, tanto como el flujo de inventario. Sí, señor, es probable que hayan pérdidas de producto, pérdida de tiempo en la búsqueda de las mercancías que están mal almacenadas o simplemente haya una aleación de productos no compatibles. Entonces, uno puede contaminar el otro y entonces se ve mucho más grave en el proceso de inventario y en el proceso de seguridad de las mercaderías. Eso no sucede cuando hay una persona que está formada en el manejo logístico de los inventarios y en el manejo logístico de los almacenes. Unas palabras en este curso. Brigitte, las diapositivas son las mismas que compartieron el enlace del grupo. No, estas son diferentes. En este momento, estas son un formato que yo tengo, pero van a ser trasladadas a un formato específico de GCAP, que deben llegar aproximadamente el próximo martes a las instalaciones. El próximo martes, no, mañana es lunes, el próximo martes, Dios mediante, correcto. Para que ustedes las tengan disponibles el miércoles, como tal. Francisco. ¿Qué método sería el más óptimo para realizar un inventario 100% real? El tema de máximos y mínimos es válido, pero existen 4 o 5 métodos supremamente interesantes que los vamos a ver en clase y que ayuda efectivamente no solamente a minimizar el costo, como usted lo llama, el óptimo para realizar un inventario, sino que también para que efectivamente no se quede nada sin contar. Entonces, para eso se usa la tecnología, se utilizan unos multímetros y muchas veces definitivamente hay que contar físicamente. Luis, conteo por lotes, efectivamente, hay que, dependiendo de los lotes, se contea, así es. Ok, muy bien. Sergio, en cada pallet dentro de cada, son las 10:04, sí, en cada pallet dentro de cámara o almacén pueden ser combinados con el tema de rotulación y en el inventario haya una confusión o serían dos pallets en uno solo. Puede existir,
pero es decir, que haya una doble rotulación por una equivocación. Generalmente es un caso fortuito. ¿Por qué? Porque las mercancías primero ingresan a la plataforma donde se hace el cross-docking y antes de ello se supervisan para poder darles ingreso a la bodega. Cuando dan ingreso, se detienen allí y se contabiliza y se analiza y se evalúa su sistema de empaque. Se identifican los tipos de mercancías y ahí es cuando el sistema lo rotula, como usted lo plantea perfectamente. Le genera un código de barras y lo ubica directamente en una dirección dentro de la estantería o en el lugar donde va a ser almacenado. Y le da la orden al siguiente para que pueda descargarse del cross-dock, descargarse la plataforma y entre al almacén. Profesor, otra función de almacén aparte del orden también puede ser la limpieza y control de placas. Sí, señor, es correcto. Es un tema que está descrito en unas diapositivas y la vamos a ver seguramente en la clase del próximo miércoles. Si al llegar el producto al almacén llega ya con código de barras, cierto, mi pregunta al ingresar en logística de almacén que recibe le cambian el código de barras o se hace con los mismos códigos. El código de barras que normalmente se entrega en el almacén es para indicar la ubicación del producto como tal, ¿sí? Y entonces ahí puede suceder lo que usted plantea, dependiendo del tipo de producto. O se conserva el mismo código de barras y ese código de barras se almacena en el sistema para ubicarlo directamente en la estantería donde va a estar almacenado. Jonathan, ¿qué pasa si hay un producto que ya no sale del almacén e ingresa más? Sí, eso también puede darse. Hay mercancías que definitivamente no rotan o rotan muy esporádicamente. Digamos que las mercancías para el verano del próximo año, el año 2026, pues en este año ya no rotan porque ya el verano está pasando. Entonces, cuando venga el próximo verano, entonces del siguiente año, esas mercancías van a tener que salir en el mes de febrero o marzo a las estanterías. O por el contrario, ya son obsoletas en la tendencia de la moda, como tal, que es lo que usted plantea, Jonathan. Entonces hay que buscar nuevos productos o deshacer de ellos y hacer un acta que permita que efectivamente, conjuntamente con el dueño de la mercancía, se elimine el producto como tal. Y finalmente, Hilda, dice acá, ¿y el inventario de un almacén lo pueden hacer los mismos trabajadores de ese almacén? Sí, señor. O lo pueden hacer un agente externo cuando así se solicita. Pero normalmente los trabajadores están encargados también de esta tarea. ¿Por qué? Porque es personal de confianza de la compañía como tal. ¿Cómo puedo ponerle un código de barras a mis materiales perdón, un segundo, o hay un aplicativo donde pueda registrar mis materiales y llevar un control exacto con código de barra para que todo lo llevo con Excel? Sí, señor, esa es la figura. Pero el código de barras automáticamente lo obtiene bajo un criterio profesional. Entonces, consulta a través de Google el otorgamiento del código de barras y habla con la empresa propiamente para que le entregue el sistema. Corrección, para que lo venda y lo pueda apropiar dentro de su mercancía como tal. Y John Jesús, ¿tiene formatos anexos en Excel para llevar mejor los ítems en el almacén? Sí, señor. Son temas que vamos a tocar. Por aquí, por ejemplo, si ustedes observan en este momento en Excel rápidamente, son las 10:08, ¿sí? Tenemos toda una información completa con algunos ejemplos, con algunos resúmenes de clase y demás que nos permite a nosotros interpretar mejor la información y de paso, por ahí está descrito una documentación que normalmente se maneja dentro del almacén para efectos ya sea de inventarios o para el control directamente de lo que normalmente se hace en un almacén como tal. Muchas gracias por la pregunta, es muy clara para el tema que estamos tocando. Damas y caballeros, son las 10:08. ¿Sí? Voy a dejar de presentar, no, en este momento todavía no. Miremos, un segundito. Sí. Este es un tema que vamos a empezar con el próximo miércoles. Lo estoy invitando para que efectivamente en nuestra clase del próximo miércoles le demos inicio a través de los elementos a minimizar, ¿sí? En un almacén con el fin de buscar una alternativa de bajos costos y además
que logremos, sí, claro que sí, voy a compartir yo, Jesús, y podemos lograr un modelo de competencia para las empresas y para los negocios. Así que no me queda más que decirles a ustedes, voy a dejar de compartir porque ya viene nuestro compañero de CAP que dijo que por favor los esperara, ¿sí? A todos ustedes, ¿sí? Para que de una u otra forma podamos comprender muchas de las cosas que está ofreciendo directamente la institución para cada uno de ustedes. Así que, de mi parte, muchas gracias. Muy amable. Bienvenido, Juan José, por favor. Gracias, No, gracias, Magíster Carlos. Gracias por el pase. Excelente, muy, excelente clase. Muy bien. Gracias, gracias por compartir con sus alumnos sus conocimientos. Bien, alumnos, entonces vamos a hablar ahora, alumnos, de la certificación.